Hola a todos, bienvenidos a este episodio especial de nuestro podcast donde hablaremos de un tema fascinante que es el realismo mágico. Mi nombre es Paula Mantilla y hoy vamos a explorar este movimiento literario que ha dejado una huella importante en la literatura latinoamericana. Pero no lo haré sola, me acompañan dos grandes invitadas que compartirán sus ideas sobre este movimiento literario, que son Natalia Moreno y María José Legro. Vamos a comenzar hablando una breve definición sobre el realismo mágico. El realismo mágico es un movimiento literario que mezcla lo fantástico con lo cotidiano, presentando eventos sobrenaturales como parte natural de la vida. A diferencia de la fantasía, donde lo mágico destaca con la realidad, en el realismo mágico lo sobrenatural fluye junto a lo cotidiano, integrando de manera tan natural que los personajes lo acepten sin cuestionarlo. Nacido principalmente en Latinoamérica en el siglo XX, con autores como Gabriel García Márquez y su obra Cien años de soledad. El realismo mágico utiliza este enfoque para abordar temas profundos como la identidad, la historia y la política. La realidad y lo fantástico se juntan para reflejar la complejidad de la experiencia humana, sin dar preferencia uno sobre otro. En el realismo mágico, lo extraordinario no desconcierta a los personajes. Lo mágico se convierte en una forma de explorar realidades sociales y emocionales, cuestionando nuestra percepción de lo real. Este movimiento nos invita a ver el mundo desde una nueva perspectiva, donde lo imposible no limita la comprensión del humano. El realismo mágico ha sido clave para la literatura latinoamericana, brindándole una identidad única. Este movimiento permitió a los escritores reflejar la complejidad de sus sociedades, que mezclan influencias indígenas, africanas y europeas, en medio de contextos de colonización y desigualdad. Lo sobrenatural ofreció una forma de narrar esta realidad sin recorrer explicaciones, capturando mejor la experiencia latinoamericana. Autores como Gabriel García Márquez y Juan Rulfo usaron el realismo mágico para conectar la vida cotidiana de sus personajes con un pasado histórico y cultural. Lo mágico se convirtió en una herramienta para tratar temas como la pobreza, la violencia y la resistencia de manera emocionalmente resonante. Este movimiento también rompió con las expectativas literarias occidentales, redefiniendo lo que se entiende por realidad en la narrativa. O sea, que el realismo mágico desafió y cambió la forma que tradicionalmente se entendía la realidad en la literatura occidental. En lugar de separar claramente lo real con lo fantástico, este movimiento juntó ambos elementos, alterando las expectativas de lo que puede ser considerado real en una narración. El realismo mágico introdujo una nueva manera de percibir y representar la experiencia humana, donde lo sobrenatural se integra naturalmente en la vida diaria, modificando la idea convencional de realidad y permitiendo que las voces latinoamericanas ganaran protagonismo a nivel global. Así, el realismo mágico se estableció como un pilar en la literatura universal, capturando y expresando la esencia cultural de la región. El realismo mágico ha tenido un impacto significativo en la literatura contemporánea, extendiendo su influencia a autores de diversas partes del mundo. Este movimiento no solo ha constituido un estilo narrativo, sino que también ha servido como un medio para investigar y desafiar la realidad social, política y cultural de Latinoamérica. Autores como Isabel Allende y Julio Cortázar han incorporado elementos del realismo mágico en sus obras, utilizando lo sobrenatural para reflejar la lucha por la identidad y la memoria colectiva de sus personajes. Asimismo, el realismo mágico ha dejado su importancia en el cine y otras manifestaciones artísticas, ampliando su resonancia más allá de las páginas de los libros. Películas como El laberinto del fauno de Guillermo del Toro y Como agua para chocolate de Alfonso Arau ejemplifican cómo lo mágico puede ser plasmado visualmente abordando temas como la identidad, el amor y la opresión en contextos sociales complejos. En breve momento, mi invitada María José Legro va a contar sobre la historia y el origen del realismo mágico. Hola, ¿qué tal? Me presento. Soy María José Legro. Y bueno, como les iba hablando un poco mi compañera Paula,
Yo les trataré de hablar un poco sobre el contexto histórico y cultural sobre el realismo mágico. Para iniciar, quiero hablar del cómo surgió este movimiento en América Latina durante el siglo XX, donde fue un momento de grandes cambios sociales y políticos, donde las regiones vivían bastante las tensiones, las dictaduras y las revoluciones de esos tiempos, lo que hizo llevar a cabo a varios escritores a poder buscar una nueva forma de poder expresar la realidad, volviendo así el realismo mágico como una herramienta para poder reflejar la complejidad de la vida cotidiana, donde mezclaban lo extraordinario para representar como una parte de la normalidad de nuestro día a día, donde esa mezcla de lo real y lo fantástico se formaba para transmitir la identidad cultural latinoamericana que era marcada por los mitos, las leyendas y las ricas tradiciones orales de esos tiempos. Cabe aclarar que este movimiento literario también tuvo algunos autores claves, y entre esos autores que más destacaron podemos encontrar como por ejemplo a Gabriel García Márquez, a Julio Cortázar y a Isabel Allende, que ellos fueron uno de los autores que dejaron una huella imborrable en la literatura. Por ejemplo, quiero iniciar hablando sobre Gabriel García Márquez, que quizás este fue uno de los autores más emblemáticos de todos, que nos regaló obras maestras como la novela llamada Cien años de soledad, donde esta novela narraba la historia de la familia Buendía en un pueblo ficticio de Macondo, donde lo mágico y lo cotidiano se entrelazaba de manera sublime, donde García utilizaba el tiempo cíclico y los elementos sobrenaturales para poder explorar los temas como la soledad, la memoria y el destino. Otra autora que destacó bastante en este movimiento fue Isabel Allende, que fue otra figura fundamental que nos logró ofrecer la perspectiva femenina del realismo mágico, con una de sus novelas llamada La Casa de los Espíritus, que lograba entrelazar la historia de varias generaciones de la familia Trueba con elementos sobrenaturales, como lo era la telepatía y las visiones. Allende quería abordar temas de amor, política y el papel de la mujer en la sociedad, siendo así que utilizaba la magia como un símbolo de resistencia y esperanza para sus novelas. Otro autor que tampoco puede faltar, que también destacó bastante en ese movimiento literario, fue Julio Cortázar, que por su parte trataba de jugar con la forma y la estructura narrativa. En dos de sus obras, una de ellas llamada La Casa Tomada y la otra Rayuela, donde Cortázar trataba de desafiar las convenciones literarias y nos invitaba a poder reflexionar sobre la realidad, donde su estilo innovador y su capacidad para mezclar lo cotidiano y lo surrealista se convertían en un pilar del realismo mágico. Tanto como este movimiento literario tuvo sus autores clave, también se pueden encontrar algunas obras emblemáticas en este. Por ejemplo, quiero hablar un poquito a fondo sobre la novela más conocida que fue escrita por Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, la cual fue publicada en el año 1967, donde esta obra no solo mandó a la fama internacional a García Márquez, sino que también logró definir el realismo mágico como un género, donde la historia de Macondo con sus personajes tan memorables como lo era Úrsula Iguarán y el coronel Aureliano Buendía, es un microcosmo de la historia latinoamericana, donde la novela exploraba la soledad, el amor y la fatalidad, todo envuelto en un lenguaje tan poético y evocador. Otra historia que también quiero mencionar y que tampoco puede faltar porque fue bastante fundamental en ese movimiento es la novela llamada La Casa de los Espíritus, que fue creada por Isabel Allende, donde en esta novela la narrativa se despliega a través de una saga familiar que abarca décadas mostrando las interacciones de lo personal y lo político, donde los elementos mágicos no solo enriquecen la historia, sino que también sirven como una metáfora de la lucha y la resistencia en estas novelas. Y ya como para finalizar un poquito esta charla de este viaje literario, quiero tratar de dar un poco una conclusión de lo que dije anteriormente, para dar a entender más o menos de que el realismo mágico es sin duda un espejo de la realidad latinoamericana, donde lo extraordinario se convierte en parte de nuestro día a día, donde a través de las obras de los autores tan destacados que lo es García Márquez, Allende y Cortázar, podremos apreciar la riqueza cultural y la complejidad de la identidad latinoamericana, donde este movimiento nos invitaba a ver el mundo con ojos nuevos, donde la magia y la realidad coexisten en forma perfecta y en armonía. En breve momento, mi invitada Natalia Moreno va a tratar de dar unas características y unos ejemplos más a fondo sobre el movimiento literario del realismo mágico,
siendo así para poder dar un cierre más específico sobre esta historia. Hola, soy Natalia Moreno y voy a terminar de completar la información que dio la señorita Paula Mantilla y la información que dio la señorita María José Legro. Vamos a tomar en cuenta las obras que anteriormente mencionó la señorita Legro, ya que las características del realismo mágico son la mezcla de lo real y lo fantástico, el uso del tiempo ciclídico y el uso de personajes extraordinarios en situaciones cotidianas. Voy a explicarlo relatando la historia de los libros de Cien años de soledad y la casa de los espíritus para poderlo explicar de una forma más fácil de digerir sin tanto contexto y tratando de explicarlo a medio de la historia. En cuanto a la mezcla de lo real y lo fantástico en Cien años de soledad, van mencionando de una forma normal y tranquila el cómo va pasando la cotidianidad de la vida de la familia el buen día, hasta que de un momento a otro pasa el evento mágico de las flores amarillas, o incluso como en la casa de los espíritus, el evento o la mezcla que hay es la habilidad de Clara para poder comunicarse con los espíritus, aunque lo presentan de una forma bastante cotidiana y como si fuese algo muy normal, lo cual podría ser cualquier persona. Ya en el uso del tiempo ciclílico, al menos en Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, lo presentan en el cómo la historia se repite a lo largo de generaciones, mostrando el presente, el pasado, el presente y el futuro van a acabar siendo conectados de alguna u otra forma. Y en la casa de los espíritus lo reflejan más que todo en cómo los eventos del pasado se van relacionando con las generaciones futuras o del presente en cuanto lo mencionan en el libro, ¿no? Y ya el uso de personajes extraordinarios en Cien años de soledad mencionas a Melquiades, el cual es un gitano, el cual trae magia y conocimiento, el cual hace vivir momentos inesperados en la vida diaria de Macondo, el cual al inicio del libro lo mencionan como una persona con una vida bastante tranquila y cotidiana. Y ya en la casa de los espíritus es Esteban Trueda, el cual enfrenta situaciones las cuales las hacen ver muy normales, pero tienen eventos mágicos, los cuales lo van rodeando de forma continua, las cuales acaban estando relacionadas con las visiones de Clara. Entonces, ahí es como uno se va dando una idea del cómo son las características del realismo mágico siendo relatadas por medio de la historia, ya que en el realismo mágico se destaca por integrar lo fantástico con la realidad cotidiana, creando un mundo en el cual lo extraordinario y lo cotidiano lo mezclan de una forma muy discreta, diría yo, al punto de que nosotros, siendo los lectores, no nos vamos a percatar de que lo que están narrando es una historia mágica o la cual relata hechos muy impactantes, sino que lo muestran de una forma fácil de digerir para el lector. Así que eso permite también al propio lector explorar temas profundos en cuanto a la cultura y la identidad. Es un estilo único y cautivador. Y así es como concretamos la historia del realismo mágico. Agradecemos por haber escuchado y disfrutado la conversación en la cual tratamos de reflexionar
y explicar en el que se basa el realismo mágico. Quiero agradecer a ustedes, compañeros y maestros, por ser nuestro invitado a compartir esta valiosa experiencia.